Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en Wikimedia. Hoy tenemos una invitada muy importante debido a que estamos precisamente tratando y abordando temas sobre la paz. El domingo será el Día Internacional de la Paz y precisamente hoy aquí en la Universidad Intercontinental nos acompaña la doctora Graciela Mota Botello. Déjenme presentarles, darles una pequeña semblanza porque es muy grande su trayectoria de la doctora. Licenciatura y maestría en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM. Licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía también de la máxima casa de estudios, la UNAM. Es especialista en culturas de la participación negociada, educación ciudadana y desarrollo integral, investigadora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, estuvo anteriormente en el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria también de la UNAM, actualmente coordina en la UNAM el programa de Patrimonio Cultural y Cívico como combate a la pobreza, y fundó y presidió el Colegio Nacional de Psicólogos y la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Es miembro de la Sociedad Filosófica de México y de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Heideggerianos, Heidegger, ¿sí? Y de la Asociación Mexicana de Estudios de Estética. Y es fundadora y coordinadora de la revista electrónica de investigación científica y multidisciplinaria Patrimonio, Economía, Cultura y Educación para la Paz, también en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Tiene más de 250 publicaciones y ha participado como conferencista en más de 450 eventos nacionales e internacionales, entre los cuales encabezó la coordinación del Seminario Interdisciplinario sobre Educación para la Paz, Sustentabilidad y Patrimonio Cívico-Cultural en la UNAM. Doctora Graciela Mota Botello, es un honor y un gusto tenerla con nosotros aquí en Wikimedia. Gusto y honor para mí. Estoy encantada de regresar a una institución que he querido tanto desde hace tantos años. Muchísimas gracias. Es un honor. Y además casi vecinos aquí también. Casi vecinos, y además del pretexto de que esta invitación pues es con mucho gusto. Ahorita lo platicábamos con el rector, pues es un deber, es un gusto, pero sobre todo es un deber de quienes estamos involucrados y comprometidos con esto. Tenemos que asumir una postura en favor de la paz. Esa sería el primer planteamiento, doctora. ¿Cuál es la visión que usted tiene del México actual en esta situación donde hablamos muchísimo de la urgencia de la paz, pero nos encontramos inmersos en una situación verdaderamente muy terrible? Ha habido varios acontecimientos, sin duda en este hemisferio quizás de lo que podríamos recordar en condiciones más o menos similares era Colombia a final del siglo XIX, siglo XX y principios del XXI, en los 90. Era terrible la situación, inclusive en aquel entonces el crimen organizado llegando escalando a los niveles de gobierno, de poder. ¿Nos encontramos así, doctora? ¿Cuál es la visión que usted tiene para arrancar con este panorama? Bueno, yo he amado a mi país y he sido estudiosa de mi país, de la historia de mi país desde niñita. Sí, yo me sacaba muy buenas calificaciones en historia cuando estaba en primaria y en secundaria. Bueno, tuve grandes maestros, nunca me he separado de la historia. Considero, y aquí sí les puedo hablar, no solo desde la interdisciplina, pero sí también desde la psicología social. Porque en aquel entonces, cuando yo empecé con el tema de la paz, me volteaban a ver así como que estaba de atar, ¿no? Y más en la Facultad de Psicología. En aquel entonces estaba el universo de dictaduras y guerrillas, sobre todo en Centroamérica. Uh-huh. En Centroamérica ya nosotros habíamos tenido mucho del exilio de Sudamérica, o sea, las dictaduras argentina, chilena y brasileña, pues muchos de ellos se vinieron para acá y vino gente de Uruguay, de todo el cono sur. Pero es muy interesante entender cómo la palabra paz se fue transformando en México. Yo como psicóloga insisto, a ver, si no sabemos qué es la paz, a lo mejor podemos entender qué es la no violencia. Y en mis mismas áreas curriculares yo he insistido, a ver, muy bien, estamos atendiendo la violencia, las víctimas, la criminología, pero ¿y cómo le hacemos para que no haya violencia? ¿Por qué? Porque la connotación de la paz, sobre todo a quienes venimos de generaciones del peace and love, ¿no? Uh-huh. En aquel entonces los hippies, después de Vietnam y todas estas cosas, pues peace and love era todo mundo nos queremos mucho y aquí todos somos contentos. Pues eso fue una linda utopía. Hay que comprender que el concepto de paz no tiene que ver con eso.
Más bien el concepto de paz tiene que ver con la capacidad de resolver problemas y por eso el concepto de paz empieza a transformarse a lo largo del siglo XX. El problema es que en México la connotación, si fuera más estricta diría la representación social de la palabra paz, está sedimentada no directamente con la guerra, pero la guerra de afuera. Entonces no se ha incorporado todavía afectivamente y cognitivamente el concepto. Esto es una de las cosas que a nivel semántico tenemos que tener claro en la falta de horizontes de significación de lo que son culturas de paz. Eso significa, si estoy entendiendo, doctora, que a lo largo del tiempo, sobre todo en los temas educativos, la mayoría de nosotros concebimos a la paz después de la violencia. Sí. Hay guerra y paz. Sí. Se acabó. Nada más. Y Ahí eso como que no pasa en México. Entonces uno dice como que no. Ahora, yo quisiera profundizar, por eso te quise dar un poquito este marco. Yo quisiera profundizar porque entonces cuando uno dice, ¿qué quiere decir cultura de la no violencia? Ah, pues eso sí ya tiene más significado. ¿Qué quiere decir conflicto? No, nosotros no somos conflictivos. ¿Qué tal? Quien deja de invisibilizar el conflicto, ¿no decimos que es un conflictivo? Claro, escuchamos muchísimo de noticias acerca de que hay un conflicto en tal lado, es decir, está afectada la paz. Exacto. Y hay violencia. Sí. Entonces, seguramente, sin duda, yo creo que los términos, que es donde nosotros nos hemos perdido, y ahí es donde perdemos el significado real de lo que la paz, que la paz en el más amplio sentido, como usted lo mencionaba al principio de su intervención, se ha perdido y lo tenemos simplemente como una figura, a lo mejor una paloma, el color blanco, pero no incorporado como una cultura a nuestra afectividad. Así ¿Por qué? Porque venimos de una afectividad profundamente basada en el autoritarismo. Uh-huh. Pero de repente en la época del Big Father, pues funcionó el autoritarismo. Pero ahorita se acabó el Big Father, es el Big Brother y todo se puede. Ahora, en ese sentido, perdón, doctora, este contexto que usted nos está planteando de lo que veníamos, efectivamente las dictaduras fue un tema duro y después de ahí nos llevó al tema del crimen organizado y todas estas circunstancias que estamos viviendo. En México, lo que estamos viendo ahorita. Esta estrategia que se planteó desde el periodo anterior a lo que estamos viviendo, ¿verdaderamente ha sido la estrategia que esté ayudando a eso? Es decir, abrazos no balazos, por un lado, y por el otro lado, te voy a dar dinero, jóvenes, para que ustedes no estén pensando en esas cosas y estén acá. ¿Usted considera que esto ha sido un instrumento, una estrategia que verdaderamente nos esté llevando a esa construcción de la paz? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque efectivamente invisibilizar el problema es la mejor manera de incrementar el conflicto. Y ahora sí ya llegamos al tema. ¿Qué quiere decir paz? Manejo no violento del conflicto. Pero entonces tenemos que tener educación para el conflicto y entender que el conflicto no está afuera. Muchas veces el conflicto está en nosotros mismos. Ahorita escuchando las palabras del rector y esta reflexión en la oración, es muy interesante porque la paz a nivel íntimo, pudiéramos decir que viene de una condición de principios morales. Pero a partir de aquí, por ejemplo, este concepto de hacer el bien, bueno, pero sin contexto, uno puede tener la mejor voluntad, pero el contexto va afectando los escenarios íntimos, privados y semiprivados de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Familias violentas que invisibilizan la violencia, pues hacen hijos más violentos. ¿Y qué pasa? El conflicto no hay manera de interpretarlo. ¿Qué pasa cuando esto se va al área de la vida en común? Terrible. Tenemos una ciudad perfectamente violenta. Todo es violencia, el tráfico, la prisa, los índices rebasados. Entonces, verdaderamente estamos en escenarios en los cuales desde niñitos, ¿en qué se basa la educación? Los niños tienen miedo de ir a la escuela, no solo por el bullying, porque es una condición de humillación. Y la humillación es una condición de violencia. Entonces, ¿cómo queremos generar elementos para la no violencia si estamos educados en la violencia? Lo vemos en las expresiones semipúblicas de la sociedad, las manifestaciones. ¿Por qué? Porque tengo derecho.
Sí, tengo derecho en el espacio semipúblico, siempre y cuando contribuya a la reorganización de la toma de decisiones en favor de manejo no violento del conflicto. Pero si yo lo que estoy haciendo es provocar el conflicto, no me pueden decir que esto es paz. Por eso, abrazos y no balazos, abrazos y no balazos está muy bonito como retórica. Pero en términos educativos nosotros sabemos que la educación tiene que tener consecuencias. Número 1, una cosa es que tengas derecho a estudiar y otra cosa es que sepas o no sepas. Entonces, si no sabes, no pasas. Eso es violencia. No, señores, eso es ignorancia. Nosotros estamos educando. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Hay una ausencia entonces de referentes, y esto es un tema de la comunicación importantísimo. Hay una ausencia de referentes para tipificar nuestros comportamientos humanos. Cuando nosotros vemos la enorme agresión que hay hacia los monumentos, hacia el patrimonio, hacia nuestros espacios cotidianos, parece que es autorización de la violencia desde arriba. O sea, en la cultura de la vandalización no es iconoclasia. La cultura de la vandalización es violencia. Eso no habla de los derechos, porque así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces, hay dos premisas fundamentales. Si todos contribuimos, todos ganamos. Pero si no contribuimos, ¿por qué voy a hacer mío lo que está ganando el otro a través del esfuerzo? Número 1. Número 2. Si nosotros no vamos contribuyendo a mejorar las condiciones educativas de nuestros estilos de vida diarios, desde ahí viene, no sabemos reconocer en dónde están los problemas, lo cual socialmente nos hace incapaces de resolverlos colectivamente. Entonces aquí vienen cuestiones incluso, esto lo puedo decir desde la patología incluso psicológica. ¿Qué pasa? Hay una especie de perversión muy loca. ¿Por qué? Porque entonces yo hago lo que yo quiera. Porque entonces el que no tranza no avanza. O sea, todo esto que subyace en esos imaginarios colectivos, ¿no? ¿Por qué te voy a hacer caso si yo tengo razón? Y nomás te estoy viendo y ya te odié. Todas esas cosas que se pueden dar a nivel privado y semiprivado, la envidia, todo eso, se va traduciendo a nivel colectivo y va poniendo una especie de olla express. Perdón, ahí lo que estoy viendo es que tenemos el elefante en la sala y no lo estamos atendiendo. No, lo tenemos invisibilizado. Invisibilizado. Pero también, bueno, ahorita con esta serie de frases que usted dice es la de las también coloquiales de violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, usted acaba de tocar un punto importante en el tema de la comunicación también. ¿Qué grado, qué papel están jugando los medios de comunicación? Porque por un lado, bajo el pretexto de informar, se muestran una cantidad de escenas de violencia extrema en algunos casos, ¿no? Y por otro lado, hay contenidos para todas las edades que son extremadamente violentos. Bueno, hemos llegado al grado, recién en esta administración, que en esta resolución miscelánea fiscal que se acaba de hacer, colocar un impuesto a los videojuegos violentos. Mi pregunta sería, ¿solo es a los videojuegos o hay algo más a lo que deberíamos atender? El impuesto entiendo que no sería la única mecanismo para entender. Es un tema, entendemos, de educación, de formación. Pero ¿qué le merece esta situación que estamos viviendo con los medios y con esta otra solución? Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta, porque aquí estamos rasando algo fundamental. Es el tema de la civilidad, la cultura de la civilidad y de los ciudadanos. Ya nos acostumbró el poder, que todo tenemos derecho a todo. ¿Y qué obligación tenemos? A ver, yo tengo derecho a estudiar, sí, claro, pues estudia. ¿Qué consecuencias hay en las becas? Ok, no tengo dinero para poder estudiar y aspiro a estudiar. Ok, aquí está la beca, pero tienes que ser el mejor. Yo lo veo con alumnos de la UNAM. Todos están becados y si no les das becas, ¿por qué te va a hacer caso? Entonces, bueno, están como que invisibilizándose las palabras y los referentes por los hechos. Los poderes fácticos no están en el narcotráfico solamente, están en la violencia que estamos viviendo a nivel de los propios organismos institucionales de la educación superior. El día de hoy vengo muy triste y lo quiero hacer público. ¿Cómo es posible que en la madrugada del día de hoy hay una amenaza de bomba en la Facultad de Economía en la UNAM? ¿Qué es eso? Hay grupos armados adentro de la UNAM. ¿Cómo que no se dice que hay eso? ¿Qué es lo que se quiere contener?
No, no le muevas porque puede haber problema. No, lo que hay que hacer es resolver los problemas. Porque si uno no resuelve los problemas a tiempo, el problema incrementa. Y esto es educación para la no violencia, o sea, léase, es educación para el conflicto. Tenemos que ser más audaces en nuestra capacidad de resolver los problemas de nuestro contexto vivido. Pero los medios están pegue. No, este es el problema. Y esto está generando dos cosas. Porque hay una confrontación, por así decirlo, desde el espacio gubernamental, que emite una retórica, un discurso político propiamente hablando, es el discurso del poder, frente a los medios que también tienen una estrategia. Tú dices que eres muy picudo, pues te voy a mostrar que no. Y cómo te saco escenas de violencia. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué estamos? Ya Chomsky lo había demostrado desde el ámbito de la semiótica y de como buen teórico del lenguaje, tan importante Chomsky. Pero todos estos fueron experimentos de psicología social que empezaron a transformarse pues desde el siglo pasado, en los cuales hasta qué dónde una masa se puede controlar. Y esto después con las dictaduras latinoamericanas se comprobaron. ¿Cómo podemos tener el control social de las masas a través del miedo? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están poderes fácticos en confrontación. Encontrados. Y entonces eso van generando una cosa que se llama afectividad colectiva. Y esto tiene que ver mucho con el comportamiento de las masas. Esto empezó a estudiarse a raíz de los grandes movimientos de las masas, ¿no? En el siglo XIX. Pero todo esto se recupera a la luz de los 50, todo el círculo de Viena, ¿no? Trabajando sobre la personalidad autoritaria y todo, sobre todo después del impacto del nazismo. Uh-huh. Pero ¿tampoco creen que se quedó ahí? Para nada se quedó ahí. Eso empezó a perfeccionarse a la luz de las dictaduras y todo lo que sigue. Ahorita estamos viendo cosas que no podemos creer en términos de Gaza, ¿no? Y esta necesidad de acabar. Bueno, hay un fenómeno que yo ya cuando hice una multilateral de educación ciudadana, lo empezamos a tipificar. Y esto tenía que ver con el paso del genocidio, ¿sí? Y que es la exterminación, al paso del democidio. Ahora sí que se mueran de hambre. ¿Cuántos millones? Ya no importa. ¿Por qué? Porque el tema es que hay una confrontación entre modelos que yo dijera que tiene que ver con otro momento de la economía mundial y global. El capitalismo salvaje está arrasando con los valores. Y la única manera de contraargumentar los valores es a partir de principios humanistas. Hay una confrontación de visiones del mundo civilizatoria y hay que tener cuidado con esto porque aquí está la cultura de paz. Justamente después de la Primera Guerra Mundial empieza a desarrollarse la necesidad de empezar a educar en valores. No se diga después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo está trastocado a partir del enorme miserabilidad que los seres humanos llegamos a tener como civilización a partir de la técnica. Es interesantísimo leer a la Hannah Arendt, ¿no? ¿Qué es el mal? Pues el mal es el burococo, el pensamiento invisibilizado para pensar, y eso es resultado también de la técnica. Hay un indicador que tiene que ver con la calidad de vida. Y la diferencia, por así decirlo, entre un país desarrollado a uno que no lo es, en primer lugar, en qué usan su tiempo libre. ¿Qué es lo que consumen ahí en esa el parte? Tiempo libre. Tiempo libre, sí. Las culturas desarrolladas hacen de su tiempo libre un tiempo de producción creativa y libre. Uh-huh. Museos, lecturas, etcétera, ¿no? ¿Qué hace las culturas subdesarrolladas? ¿Qué hace México? Que es un escándalo. México es el principal consumidor de jueguitos electrónicos. No lee, pero sí consume juegos. ¿Y cómo son los juegos? Violentos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy mate? Ay, pues nomás mate a 2. ¿Sí?
Entre esto y el cine hay efectos muy interesantes para generar, no el genocidio, sino lo que estamos hablando, el democidio. Sí, Tienen que haber millones de muertos para que yo reaccione. Se pierde el umbral de percepción, la sensibilidad que se da ante esta situación. Porque mi visión es técnica, no es humana. Los humanos es un mal necesario. Es un tema importantísimo porque las nuevas generaciones están socializadas a partir de la técnica. Ojo con eso. Es la importancia de saber usar la técnica para la construcción precisamente de esta cultura que nos está usted hablando. Pero si no nos construimos, tendríamos que tener muy claro que nos estamos destruyendo. O sea, o instrumentamos con nuestros políticos qué es la educación. Y también los educamos a entender que una cosa es el clientelismo y otra cosa es hasta dónde puedes llegar, maestro. Porque estás generando una bola de desadaptados. Y una bola de desadaptados a la hora que estallan en medio de la sociedad de públicos, que tienes la contrapropuesta, que es la masa, te van a desbordar. O sea, es la bola de nieve. Ahí llegamos a un punto importante que es, y por su trayectoria, doctora, que es precisamente el tema de la educación. Usted que ha estado trabajando mucho, sobre todo en la UNAM y en la creación de otros organismos, y hoy que también aquí la recibimos con gusto en esta otra universidad, es el tema de la educación. ¿Qué papel debe de jugar en este contexto la educación? La educación, claro, sabemos en los diferentes niveles que en este país tenemos, desde el preescolar hasta por lo menos el profesional de universidad, ya después los estudios de posgrado ya estaríamos en otra dimensión, pero por lo menos en esa parte donde los jóvenes, los niños se empiezan a formar para convertirse en el profesionista, en la profesionista que será ingeniero, médico, doctor, piloto, etcétera, etcétera. ¿Qué papel debe de jugar en este contexto la educación? Y en particular, doctora, le hago la pregunta, la educación superior. Pues la verdad es que en educación superior nos está empezando a tocar empezar casi desde preescolar, porque ya vienen muy mal desde preescolar. La tradición de las educaciones privadas todavía está más contenido, en las públicas es de alarma. Entonces, bueno, si así está el tema, pues asumamos que tenemos que socializarlos en múltiples sentidos. O sea, yo digo que son analfabestias políticos con doctorado, los egresados. Y esto es muy delicado. O sea, la educación no está afuera o adentro. La educación la vamos construyendo como contexto. Esto es una manera de hacer educación para la paz. No solo hay que educarse para estar informado. Hay que educarse para construirse. Y eso es un concepto que no se da. El tema de la información la podemos tener en cualquier instante, en los celulares, en donde quieran, pero no la autoformación, la disciplina, la resistencia al cambio, la resistencia a la frustración, el manejo de la incertidumbre. Y como no lo sabemos digerir por el conflicto que traemos, pues simple y sencillamente estallamos y nos drogamos. Y eso es uno de los graves problemas. La educación tiene que ver con el desarrollo de la palabra, del horizonte de la significación de las cosas. Y cuando la educación no me ayuda a encontrar nuevos horizontes de significado, pues soy exactamente la turbamulta que está socializada por la calle y no por la educación. Ahí está, hay una confrontación, hay confrontación en modelos incluso educativos de educación superior terriblemente difíciles. ¿Por qué? Porque ya no estamos formando profesionistas. En el caso de la UNAM yo lo veo clarísimo, hubo un cambio a partir de los 60, sobre todo en el modelo de formación de profesionistas, pues simplemente invertimos y los formamos ahora como científicos. Y científicos que somos como maquiladores de las revistas internacionales. ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con la intuición? Pues eso tiene que ver con la recreación, el manejo creativo y productivo del tiempo libre. Y por eso yo sí he venido trabajando en el maravilloso universo de la cultura. Yo creo que hay dos escenarios al menos muy claros, el deporte y la cultura, porque los dos te autoforman. Te tienes que arriesgar para generar una obra, porque si no, pues nada más estás copiándola.
Entonces todo esto te da otro tiempo de creación y esto te ayuda a desarrollar por ti mismo elementos de autoformación, de disciplina, de autocontrol de tus propias emociones. Ahí hay un factor que hay que tomar en cuenta y que preocupa muchísimo a centros de investigación, a docentes, ya sean universidades públicas o privadas: la tecnología. La tecnología, que no solamente es el traer un dispositivo móvil en la mano, sino que es los programas y sobre todo lo que ha tomado fuerza en estos últimos 2 años, la inteligencia artificial, que ha sido, diríamos, un golpe tremendo, si me permite decirlo de esa manera, doctora, a los temas educativos, en donde alguien con un simple botón, ya está, ya tengo la respuesta. Sí, pero tú no tienes nada en la memoria ni eres capaz de tomar una decisión. Entonces, en ese contexto, que es este factor el que estoy haciendo referencia, que no es el mismo que se tenía en los 60s o en los 50s en la universidad. En el 2000. No, bueno, en el 2000 también, ¿no? Ahora está aderezado con muchísimas otras herramientas tecnológicas y plataformas. No acabaríamos de ver esa parte de ahí. Eso, existe una preocupación en todos los que estamos vinculados al tema de la educación. Totalmente. Porque necesitamos nosotros también autoeducarnos en esto. El tema es enorme. Para poder usarlo, porque parece ser que las generaciones que vienen nos van ganando en el manejo, pero de un manejo que no nos está llevando a esa cultura. A ver. A esa cultura de la paz. Yo veo 2 cosas. Por ejemplo, una es la mirada del otro. La técnica nos está haciendo olvidar la mirada del otro, el respeto al otro. Eso se nos está desdibujando. Y si no empezamos a entender que cada cabeza es un mundo, pero todos vivimos en este. Y para vivir, pues tenemos que llegar a un común acuerdo, al menos en cierto nivel, para respetarnos. Porque todos ahora sí tenemos derecho de vivir, pero todos tenemos la obligación de contribuir a la vida. Eso es lo primero. ¿Sí? Uh-huh. Pero en segundo lugar, el elemento técnico, como filósofa, yo lo tengo muy claro. Estamos viviendo una sociedad de respuestas y lo único que necesitas es dinero para tener más respuestas. Depende de la última generación del iPhone que tengas, la capacidad de agilidad y de acceso a la inteligencia artificial. Pero eres un bruto retrasado mental en tu comportamiento en el tráfico, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Eres un cretino que te pareces camionero, nada más que tienes un Mercedes. Es lo mismo, es la misma agresión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La sociedad está saturada de respuestas, pero se acabaron las preguntas. Y ahí está la educación. ¿Cómo surgió la paideia? ¿Cómo surgió el desarrollo de la academia? Preguntando y dialogando. En el diálogo se construyen escenarios posibles. Y esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo. En psicología hemos trabajado muchísimo esto ha sido una de mis pasiones y he encontrado algo muy interesante, la educación espacial, porque he visto una enorme relación entre elementos arquitectónicos con los elementos psicológicos. Aparentemente los arquitectos hacen cosas para que los seres humanos estemos bien, pero los seres humanos hacemos lo que nos da la gana y no vemos los espacios. Aquí hay cuestiones educativas interesantes. Pero ¿qué te sucede con el espacio? A lo mejor sabes que el reloj te trae de un ala, pero ¿y cómo mides el espacio? ¿En metros cuadrados? No. Y por eso la educación espacial te ayuda, que este era el segundo indicador de las sociedades desarrolladas. En primer lugar, ¿en qué consumes tu tiempo libre? Y en segundo lugar, ¿cómo reciclas tus productos? ¿Qué haces para retroalimentar de manera sostenible tus productos? Ya ni siquiera me meto a decir cómo vas a heredar tus estilos de vida a las nuevas generaciones. No, sé egoísta, nomás en la tuya. Y ahí está nuestra incapacidad de preservar nuestros recursos, porque no los vemos. Es falta de educación espacial. Entonces yo estoy encontrando ahí un elemento importantísimo para el combate a la pobreza. Porque si eres pobre, además destruyes lo único que tienes, que son algunos recursos. Pero parte de la educación superior deberíamos de trabajar profundamente en educación espacial. Ahora vemos a los chavos que traen y sus mochilones y todo, y llegan y pácatelas. Dices, oye, no. Yo eso sí lo hago en mis clases, ¿no? Fuera. A mí nada más los quiero ver a ustedes y entonces ponemos las machulas y todo atrás. Pero aquí nos vamos a ver a los ojos. Porque estamos platicando con una voz virtual. Estamos platicando una voz virtual de los teléfonos, de los aparatos.
y nos sentimos a gusto y en paz. Exacto. En paz, una paz que no es No, real. una paz que nada más está apaciguando, o en términos de estímulos discriminativos estoy inhibiendo un estímulo por estar sobreestimulado en otro. ¿Qué requiero? Pues drogas. Y es un círculo vicioso. Yo creo que tenemos mucho que seguir platicando al respecto. Es un gusto estar platicando así No, lo que es educación para la paz. Al contrario, es extraordinario porque nos falta tiempo para poder hacerlo. Lamentablemente ¿Cómo no? siempre los espacios Claro. en los medios a veces no nos ayudan muchísimo. Pero yo quisiera que nos diera un último mensaje, doctora Graciela Mota Botello, que nos dejara cuál es su sentir en este momento, en este evento que hoy estamos celebrando o conmemorando aquí en la Universidad Intercontinental, que es su casa también. Muchas gracias. Híjole, pues en este día que está tan lleno de emociones para mí, yo sí les diría algo. En primer lugar, hay que hacer el bien. Si de mí depende, hay que hacer el bien. Y en segundo lugar, esto es una condición volitiva. No sigamos la reproducción acrítica del comportamiento de las personas. Y en segundo lugar, tomemos decisiones con la cabeza fría, no en caliente. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Graciela Mota Botello, investigadora, catedrática, expositora, en fin, una trayectoria extraordinaria que no pudimos tratar todo en su presentación, pero que sabemos por lo que acaba de exponernos la calidad del conocimiento que tiene usted. Gracias por estar con nosotros aquí en Wikimedia, gracias por compartir estas ideas, no solamente en el espacio de Wikimedia, sino también en este evento que se está llevando a cabo aquí en la universidad. Es gracias. un honor. Muchísimas Encantada. gracias. Gracias por estar con Mucho nosotros. gusto. Y los invitamos a seguir con nosotros aquí en Wikimedia. Hasta la próxima.